El tema de la reforma tributaria, tal como lo hemos visto a lo largo del programa, está instalado. Sin embargo, de consenso aún no se oye hablar ni de cerca. De hecho, ya más que un asunto económico, parece uno político, ideologizado y un verdadero diálogo de sordos. Para analizar esto, tomamos contacto con el economista de la Universidad de Chile y ex asesor de Hacienda, Alejandro Mico. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Marlene. Alejandro, antes de partir en el tema de la reforma tributaria en sí y en los puntos e indicaciones que en este momento plantea el gobierno, ¿no le parece a usted que este tema está siendo, tal como veíamos al inicio, un tanto ideologizado o un diálogo de sordos en este minuto entre el gobierno y la oposición? A ver, partir diciendo que siempre un tema de una reforma tributaria es un tema ideológico. Está por un lado el tema de qué sociedad queremos, cuánto es el tamaño del Estado que uno quiere como sociedad, y por otro lado, qué tan igualitaria queremos que sea la sociedad en términos de qué tan progresivos no sean los tributos. Por lo tanto, el tema de tener una reforma tributaria con un trasfondo ideológico es natural y creo que es bueno que sea así. Ahora, respecto a si que estamos en un tema de conversación entre sordos, creo que todavía estamos en la etapa, en general, los acuerdos económicos y políticos se logran principalmente en las últimas etapas de cada uno de los proyectos. Así ha sido en general la tónica tanto en este gobierno como en los anteriores. Por lo tanto, yo creo que todavía hay un tiempo para ver si es que llegan acuerdos o no. Recordemos que tenemos toda esta semana no hay Congreso y la próxima semana ya se entra a discutir más en detalle la reforma y ahí vamos a ver realmente el manejo que tiene tanto el gobierno y la oposición para lograr un acuerdo y salir adelante con una reforma tributaria como algunos lo dicen, un ajuste tributario. Ajá. A ver, pero ya que estamos hablando que esto es ideológico, ¿cuál es su visión respecto a lo siguiente? En las últimas décadas, la estructura tributaria chilena ha estado enfocada a que sea más bien el sector privado el que hace el grueso de la inversión a través de distintos beneficios, ¿no es cierto? Y el Estado, un Estado más chico y que es un Estado finalmente subsidiario. ¿Cree usted que eso, ideológicamente y de fondo, debiese cambiar y el Estado debiera ser más grande en desmedro, eventualmente, de la inversión privada? Dos cosas aquí. Yo creo que hay un tema que dice relación con quien provee los servicios y que yo creo que aquí la serie que está andando la ciudadanía en general es un tema de que haya más bienes y servicios públicos, que es una cosa. Ahora distinta es quién va a proveer estos servicios. Tú puedes tener educación, por ejemplo, que tenga un apoyo muy fuerte por parte del Estado, pero sean agentes privados que den la educación. Lo mismo en otras áreas como salud, etcétera. Por lo tanto, hay una discusión que es cuántos bienes públicos queremos que hoy día se den en la sociedad. Y ese tema es un poco transversal al tema si estas provisiones las va a dar el Estado por un lado o el sector privado por otro. Eso es un tema importante. Yo creo que lo que se está discutiendo hoy día es la necesidad de, por un lado, tener más bienes públicos en la sociedad, las manifestaciones en términos de educación, el tema de salud que ha estado saliendo en el último tiempo, el tema de áreas verdes, de una ciudad más amigable con la gente, y por otro lado, el tema que tú mencionas, el tema de la redistribución del ingreso, que es otro tema que es un tema más ideológico en qué tipo de sociedad uno quiere vivir. ¿Cree usted que, por lo tanto, el proyecto de reforma tributaria que en este momento se está enviando al Congreso, que se está empezando a discutir, es un proyecto que no va en la dirección que usted decía en cuanto a la redistribución de la riqueza? Dos temas, y yo creo que un tema es, efectivamente, si uno ve el conjunto del proyecto, hay algunas medidas que van en favor de eso. Por ejemplo, nadie puede negar que un alza del impuesto a las empresas va a hacer que más gente de altos ingresos, los dueños del capital, terminen pagando más tributo. Lo mismo pasa con algunas medidas antielusión. Obviamente esas dos medidas van en favor de tener una sociedad más igualitaria. Por otro lado, hay algunas rebajas que son regresivas. Primero, el tema de la rebaja a el impuesto de segunda categoría o global complementario, en cuyo caso la gran parte del beneficio va a ir a la gente de mayores ingresos. Lo mismo se ha planteado con el tema de las exenciones en el tema de educación. Por lo tanto, la reforma en su conjunto yo diría que no está en la dirección de hacer una sociedad más justa, creo que se quedó un poco corta. Creo que de hecho, inclusive, las últimas medidas que se adoptaron de sacar algunas medidas contra la elusión, por ejemplo, el retiro en exceso que se estaba planteando, son medidas que
hacían que la gente de mayores ingresos tributara más y ahora cuando se retiraron no se logra eso. Ahora, si los recursos que se recaudan también son bien focalizados, también obviamente eso igual va a ayudar a una mejor distribución del ingreso. Pero en su conjunto creo que, dado que estamos hablando de una reforma tributaria, que es un tema que no se debe estar tocando cada día, porque sabemos que para la inversión es bueno tener reglas claras y estables, por lo tanto no tener este tipo de discusión constantemente, creo que se quedó un poco corto tanto en términos de cuánto va a recaudar, 800 millones en régimen, más o menos, y el impacto en la distribución del ingreso. Usted es parte de la comisión que propuso una reforma tributaria desde la oposición. ¿En qué punto, sin embargo, yo me imagino que tal cual como el gobierno está proponiendo su reforma, ustedes también esta propuesta es como toda negociación con el tejo un poco pasado para llegar a una negociación? ¿Cuáles son los puntos que eventualmente ustedes sí negociarían y cuáles son los que por ningún motivo ustedes cederían? A ver, dos cosas. Efectivamente, yo participé en la comisión de la oposición para hacer una reforma tributaria. Obviamente, a mí no me corresponde decir qué se va a ceder o qué no se va a ceder. Eso, obviamente, es decisión de los parlamentarios. Yo no he tenido el voto popular y son ellos quienes tienen que decidir eso. Pero yo sí, hay puntos donde hay ciertos grados de consenso y otros puntos donde hay divergencia. Por ejemplo, menciono, cuando se hizo la propuesta de la oposición, se planteó fuertemente que había que aumentar los impuestos a las rentas del capital. Por ejemplo, a las utilidades de la empresa. Ahí se recoge algo el tema de subir el impuesto del 7 al 20%. Se planteaba en la propuesta de la oposición hacer mecanismos de rebaja de medidas de elusión. Por ejemplo, se planteaba ahí algunas medidas como las que fueron presentadas inicialmente por el gobierno, retiro en exceso, y los fondos de inversión, que era un tema que había planteado Renovación Nacional en un inicio, pero después no aparece. Entonces hay algunos puntos en ese ámbito en los cuales sí hay acercamiento y hay puntos en concreto. Ahora, hay temas en los cuales el gobierno ha tendido a ceder en la última propuesta. Por ejemplo, el tema de hacer que la rebaja de impuesto de timbre de estampilla, que es un impuesto que tiende a recaudar mucho, se haya pasado de una rebaja de 0,6 a 0,4 en vez de la inicial a 0,2. Por lo tanto, hay cosas que se han ido acercando, pero otras alejando. Y en particular quiero decir que los temas donde, desde mi punto de vista, no se ha ido convergiendo en el tema de medidas más que ayuden a una mejor distribución de los impuestos en la gente de mayores ingresos. Ahí está el tema de las medidas anti-ilusión que se retiraron y está el tema de insistir fuertemente en el tema de la rebaja del impuesto a las personas de segunda categoría o el tema del global complementario. ¿Cómo ve usted en este mismo contexto la discusión que se ha generado en torno a la educación y de si acaso es bueno o no las rebajas las rebajas que se han hablado para quienes realmente hacen un copago en la educación? Creo que ahí hay dos temas que se han cruzado. Creo que este tema, efectivamente, más encima del tema ideológico, del rol, del tamaño del estado de bienes públicos que se provean a la sociedad, está un tema también más ideológico y transversal que ha cruzado a la sociedad chilena en los últimos años, que es el tema de la educación en términos de si tiene que haber más provisión pública o menos provisión pública, y segundo, si tenemos que tener una educación más integradora o no. En ese punto, en los últimos dos temas, creo que la propuesta va un paso atrás, tal cual como está hoy día, en términos de que primero los estudios muestran que el copago ha tendido a segregar más a los colegios, es decir, que la gente que está en un colegio tiende a ser más igual que la gente que inclusive vive en el barrio cercano al colegio, por lo tanto ha tendido a segregar más la sociedad chilena, que en sí ya es muy segregada en términos generales y en el nivel de los colegios aún más. Por ese lado creo que la medida no es correcta. Ahora está el otro tema, si es que queremos privilegiar o no un sistema de educación donde se den más recursos a la gente de mayores ingresos o no. El gobierno inicialmente había planteado, antes que saliera la idea de hacer un descuento más general respecto a la educación, después le puso algunas cotas para que fuese supuestamente más centrado en la clase media, pero los datos nos indican que todavía esta medida va a terminar favoreciendo principalmente a la gente que está en los tres últimos deciles de la distribución. Y esto por algo muy lógico. Primera cosa, tenemos que el 80% de los contribuyentes no paga impuesto en Chile a la renta debido a que está exento por los niveles de ingresos que tiene, por lo tanto ellos no se pueden beneficiar, y por otro lado tenemos que la gente de menores ingresos tiende a tener a sus hijos en colegios municipales o en colegios particular subvencionados sin copago. Por lo tanto creo que esta medida en sí, que puede tener algún fin que sea favorable en términos de decir, ¿sabes?, que queremos tener algunos subsidios a la educación de clase media,
y clase media baja, es correcta, pero creo que el instrumento que se está utilizando no es el correcto. Creo que han surgido una serie de planteamientos no tan ideológicos, sino más técnicos, que plantean que no es una buena medida en términos técnicos. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por este contacto con Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.